buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Yesenia Camiolo y me encuentro una tarde más con ustedes para comenzar el estudio bíblico de la semana. En esta oportunidad vamos a estar estudiando los evangelios. Como bien saben, los evangelios son 4 y se encuentran en el Nuevo Testamento. En ellos nosotros vamos a encontrar lo que sería la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien cada uno de los evangelios habla de manera distinta acerca de la vida de Jesús, entre ellos se relacionan armoniosamente y nosotros podemos acceder a lo que fue la maravillosa, como decíamos al principio, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios fueron escritos durante 4 décadas, ¿sí? Aproximadamente entre el año 60 y 90 después de Cristo. Los evangelios los encontramos en el orden, en nuestra Biblia, de el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los 4 evangelios están escritos de forma distinta porque tienen destinatarios distintos. Por ejemplo, el libro de Mateo está escrito para los judíos. Porque mi familia es judío. Bueno. Es por eso que a través de su libro nosotros vamos a ver que menciona constantemente las profecías acerca del Mesías que se cumplieron con la venida de Jesús a la tierra. Por otro lado, el libro de Marcos puede ser aplicado al carácter romano y es por eso que muestra a Jesús como el poderoso obrador de milagros. Lucas es el médico de origen griego y él termina adaptando su evangelio al pensamiento griego, exponiendo la perfecta humanidad de Cristo. Y por último, Juan escribe al mundo entero, haciendo hincapié sobre la deidad de Cristo. Es muy interesante ver cómo cada autor no solamente seleccionó, sino que también adaptó la forma de escribir según sus lectores. Por ejemplo, en el libro de Mateo, que nosotros vimos que estaba escrito para los judíos, porque mi familia es judío. Podemos ver cuál es el primer milagro que él referencia en Mateo 8, del 2 al 4. Ahí vemos cómo Jesús sana a un leproso, pero vamos a hacer hincapié. Yo le voy a leer el último versículo. Ustedes después en sus casas leen toda la referencia bíblica, pero dice al final: entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Recuerden que habíamos dicho que se centraba en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la ley mosaica y en las profecías que el Antiguo Testamento hacía referencia sobre el Mesías, como para dar un ejemplo. Marcos, por otro lado, escribe a cristianos que venían del mundo pagano, entonces él no se centra tanto en esta ley mosaica, pero sí en explicar las costumbres judías para que la gente fuera entendiendo. Algunas de esas referencias las podemos ver en Marcos 2:10. Como les dije recién, tienen que ir a leer un poquito para entrar en contexto. Habiendo dicho esto, vemos cómo cada autor era selectivo y dependiendo de a quién le iban escribiendo, era como ellos iban desarrollando su libro. Otro de los ejemplos que podemos ver es en Lucas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él le hablaba a los griegos específicamente? Y los griegos en ocasiones tenían dudas respecto de los demonios, y si vemos uno de los primeros milagros que menciona Lucas, en Lucas 4:33, ustedes lo pueden leer, y es un hombre liberado de un espíritu inmundo. Así es como cada autor va seleccionando de acuerdo al público al cual le escribía también. Y habiendo hecho un pantallazo de los 4 evangelios, hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo. Vamos a profundizar más en Mateo. Después, para los próximos estudios, vamos a dejar el resto de los evangelios para darles tiempo a que ustedes vayan leyendo y se vayan instruyendo y el aprendizaje sea mucho más ameno también. Bueno,
El libro de Mateo, en cuanto al autor, la tradición se lo atribuye a Mateo, ¿sí? Muy poco se sabe de él, solo su nombre nosotros lo podemos ver como Mateo o como Leví. En el libro de Lucas se lo referencia como Leví. Y su profesión, que era recaudador de impuestos. De él lo podemos ver en Mateo 9, del 9 al 13. Así que ustedes después lo leen ahí y van chusmeando las referencias de Mateo en la Biblia. Según los estudios, Mateo pudo haber sido escrito después de la primera dispersión de la iglesia. Esto nosotros lo hemos referenciado en la Biblia en Hechos 8:4. También se cree que no fue escrito después del 70 después de Cristo, porque no hace referencia a la caída de la ciudad. Y también algunos estudios lo ubican en Antioquía, que fue confeccionado en Antioquía. Es por esto que si bien se piensa que fue escrito al arameo, al ser confeccionado en Antioquía, se cree que podría haber utilizado el griego, ya que era el idioma que se utilizaba en ese lugar. Mateo fue el evangelio más utilizado por la iglesia sirio-judía. El objetivo de Mateo es bastante claro desde el principio. Como habíamos dicho anteriormente, su libro da testimonio constantemente de que Jesús es el Mesías y que cumple con las profecías del Antiguo Testamento. Mateo es el evangelio del rey mesiánico. Desde el principio, ya redactando la genealogía de Jesús, habla acerca de su legado como rey, pero no cualquier rey, sino como Cristo el Mesías. Solo Mateo emplea la frase el reino de los cielos y la menciona 32 veces en su libro. Los otros evangelios se refieren al reinado de Cristo. Ya después, cuando veamos Lucas, lo van a entender bien, pero Mateo y Lucas difieren en las genealogías de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo habla de la genealogía de José, el supuesto padre de Jesús, y de sus ascendentes, que estarían Salomón y David. Y Lucas habla de la genealogía de María y de sus ascendentes, Natán y David también. Por las profecías, Jesús tenía que ser del linaje de David. También cabe aclarar que, si bien las madres son las que dan la nacionalidad a los hijos, o sea que María le daba la legitimidad de ser judío a Jesús, la legalidad se la daba José, su padre. O sea que la genealogía de Mateo muestra el derecho legal de Jesús, de derecho al trono de David. Esto es a través de la línea de Salomón y José. Ya después, cuando veamos a Lucas, vamos a ver la genealogía de María. Mateo es el evangelio de los discursos. Contiene al más grande conjunto de discursos y nosotros lo podemos ver en los capítulos 5, 6 y 7. Hay 7 discursos en total y varios pasajes. Alcanzan 3/5 partes de este libro, que es marcadamente didáctico y marca la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo es el evangelio de la iglesia. Es el único evangelio donde aparece la palabra iglesia. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo 16 y 18, por ejemplo. Cristo habla de la iglesia como una institución futura y que esto se cumple en el Pentecostés. Ya después, más adelante, cuando veamos los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver lo que es el Pentecostés. Los temas sobresalientes del libro de Mateo son varios, pero hay 8 que solamente lo vamos a ver en este libro y no en el resto de los evangelios. Estos temas son la visión de José, la muerte de Judas, la visita de los magos, la resurrección de los santos, la huida de Egipto con la matanza de los inocentes, el soborno de la guardia de la tumba y el sueño de la mujer de Pilatos. Y también vamos a ver que hay 10 parábolas que son únicas del libro de Mateo.
Y estas son la cizaña, el tesoro, la perla de gran precio, la red, los 2 deudores, los obreros de la viña, los 2 hijos, las bodas del hijo del rey, las 10 vírgenes y los talentos. Todas estas ustedes las pueden leer en su casa. Sería demasiado que yo les esté resumiendo también las historias. Van a ver que son preciosas y que de todas podemos aprender un montón de cosas súper importantes para nuestra vida como cristianos. En Mateo nosotros vamos a ver 11 milagros, de los cuales 3 son exclusivos del libro de Mateo. Estos milagros son los 2 ciegos, la sanidad que recibieron los 2 ciegos, el endemoniado mudo y la moneda en la boca del pez. Otro tema que es bastante llamativo es acerca de la crucifixión de Jesús. En el libro de Mateo, él narra detalladamente los acontecimientos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Solo Mateo habla acerca del reino de los cielos y esta explicación es sencilla y es porque como era escrita para los judíos, solo ellos hablaban acerca del reino de los cielos. Y esta razón es sencilla porque el reino de los cielos es la manera en que los hebreos lo nombraban. Y el reino de Dios es la forma griega, pero es la misma frase utilizada en los 2 evangelios. Esto lo podemos ver en la Biblia, en Mateos 19, 23 al 24, donde usa indistintamente la palabra el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es la misión central de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo a persuadir a los hombres y a las mujeres a través de sus enseñanzas que debían entrar al reino de Dios. Jesús le enseñó a sus seguidores a orar y en su oración decía: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como también en el cielo. Esto lo vamos a ver en Mateo 6, 10. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es autoridad de gobernar, es la soberanía del rey. Entrar en el reino de los cielos no es esperar a que nosotros muramos y entremos al reino de los cielos. El reino de los cielos también es aquí y ahora, porque el reino, entrar en el reino de los cielos, quiere decir someterse a la voluntad y a la autoridad y a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, a la soberanía de Dios en nuestras vidas. El reino de los cielos está aquí y ahora. No es solamente una esperanza o una promesa, sino que también es una realidad actual. Por eso en su oración, Él nos enseñaba que nosotros pidiéramos que el reino de los cielos, por eso en la oración dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entrar en el reino ahora significa ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso no podemos esperar al reino de los cielos cuando vayamos al cielo, ¿sí?, propiamente dicho, sino que también es ese reino, pero también el reino de los cielos nosotros lo hacemos aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios y dejando que Él sea soberano y gobierne nuestras vidas. La prueba inconfundible de la llegada del reino de los cielos en nuestras vidas es la presencia del Espíritu de Dios. Esto nosotros lo podemos leer en Mateos 12, 28. El reino de Dios es futuro. El Nuevo Testamento siempre habla de 2 edades. Esta edad o siglo y el siglo venidero. Estas 2 edades están separadas por un acontecimiento fundamental que es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Por hoy vamos a dejar acá. Esto es lo que quería compartirles respecto del libro de Mateos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero que puedan leerlo detenidamente en su casa porque es precioso, es bastante detallado, pero va a ser de mucha bendición para su vida. En el próximo encuentro vamos a estar viendo el libro de Marcos. Así que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Santo, 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 Señor